Santo Domingo. La revolución de los frailes. El siglo XIII fue un tiempo de madurez. Por muchos conceptos, su época ocupa en la Edad Media el mismo lugar que el siglo de Pericles ocupa en Grecia y el de Augusto en Roma. En él llegaron a plenitud muchas de las realidades que durante siglos anteriores habían estado laboriosamente fraguándose. Fue la época de la revolución urbana, de las grandes catedrales góticas, de las universidades y las sumas del papado. Tal esplendor dependió en buena medida de dos personajes análogos y al mismo tiempo contrapuestos: Francisco de Asís y Domingo de Guzmán. Ambos comenzaron una revolución de la vida religiosa que llegaría a cambiar por completo el mapa espiritual de Europa. Con razón, 100 años después de su muerte, Dante se refería a ellos como las dos ruedas con que avanza el carro de la iglesia. Para comprender esta reforma es preciso dirigir la mirada al estado de cosas que ambos encontraron al inicio de su vida. Durante los últimos años del siglo XII, los monjes que Benito había fundado el siglo VI y que luego habían asumido la forma de Cluny o del Cister, habían constituido a lo largo de los siglos un espacio privilegiado de oración y estudio. Pero los tiempos estaban cambiando y su papel había comenzado a verse limitado por las nuevas circunstancias. El empuje de las ciudades había comenzado a transfigurar el rostro de la sociedad. En el mundo rural de otros tiempos, la figura del monje había constituido un punto de referencia clave para la institución eclesiástica. Sus monasterios habían sido parte del paisaje del alto medioevo. Por aquella época, sin embargo, el campo había comenzado a ceder en importancia ante la ciudad, y el nuevo desarrollo urbano simplemente no se compadecía con las características del monasticismo atados a un lugar, el monasterio. Ya una regla rigurosa, los monjes carecían de la movilidad necesaria para enfrentar los desafíos que las circunstancias proponían. Si la iglesia pretendía continuar ocupando un lugar eminente en la sociedad, debía pensar en formas de consagración que le permitieran introducirse con más eficacia entre los hombres del tiempo. La gran diferencia entre los monjes de Benito y los nuevos frailes que estaban por nacer radica en que, mientras los primeros eran hombres esencialmente sedentarios, los segundos eran nómades y emigrantes. No se trataba de un detalle menor. El mundo feudal constituía un sistema laberíntico, hecho de dependencias y subdependencias. Cada hombre se encontraba inserto no solo en una familia, sino también en una corporación, en un feudo, en un reino. En cada uno de estos ámbitos acumulaba lazos de lealtad y vasallaje de los que dependía. Tanto Domingo como Francisco consideraron esta rígida inserción como una barrera para sus tareas. Ambos querían que sus seguidores fueran libres de toda atadura, abiertos a asumir el desafío de la evangelización allí donde las circunstancias lo requerían. Esta libertad estaba ligada a lo que los frailes consideraban su más auténtica bandera de lucha: la pobreza. Renunciar a la cómoda serenidad de un nicho equivalía a abrazar el desprendimiento, solo despojados de apoyos sociales, políticos o económicos. Los frailes podrían poner toda su confianza en Dios y asumir eficazmente la tarea de predicar el Evangelio. En el siglo XIII, esta predilección por la pobreza contenía un hondo sentido profético. El feudalismo siempre había amenazado con engullir a la iglesia. Funcionando como una pieza de ese engranaje, la institución eclesial
Sus obispos, sus clérigos y hasta sus papas daban frecuentemente la impresión de ser príncipes seculares y jefes mundanos. Como tales, no eran infrecuentes verlos ávidos de riquezas y privilegios, atentísimos a la recaudación de diezmos e impuestos, y prontos a caer fascinados ante beneficios y prebendas. Tanto Domingo como Francisco hicieron de la pobreza el verdadero norte de su fundación. De Domingo corre la anécdota según la cual, en una reunión con el Papa de la época, éste le había señalado orgullosamente su espléndido palacio papal, diciendo: «Como ves, Pedro, ya no puedes decir no tengo oro ni plata», a lo que el humilde fraile español, parafraseando un texto de los Hechos de los Apóstoles, habría respondido: «No, ni tampoco puede decir a un paralítico levántate y anda». Para ambos, la renovación de la Iglesia pasaba por la renuncia al poder y al dinero, y no solamente al nivel teórico de las declaraciones de principios. Ninguno de ellos tuvo empacho en que sus seguidores obtuvieran el sustento de la limosna, de ahí precisamente la denominación de frailes mendicantes, con la que pronto se hicieron conocidos. Ambos querían una iglesia pobre, desvinculada de los centros de poder, libre de las sujeciones jerárquicas de la vida medieval y enteramente preocupada de los asuntos espirituales. Y esto a contrapelo precisamente en el momento en que el pontificado lograba realizar sus más grandiosas designios temporales y un renovado afán de lucro comenzaba a posesionarse de la naciente burguesía urbana. Domingo nació en un ínfimo pueblo de Castilla la Vieja, Caleruega, hacia el año 1170, de familia acomodada y seguramente numerosa. Su adolescencia la vivió en el clima bélico y religioso de la Reconquista española, donde fue testigo privilegiado de la primera formación del carácter hispano, concebido precisamente en la guerra contra el Islam. Como no era el primogénito, sus padres lo dedicaron desde joven al estudio. En aquella época, una opción de este tipo constituía el primer paso de la carrera eclesiástica. Con este objetivo, Domingo fue confiado a un pariente cercano que se desempeñaba algún cargo religioso importante, con quien aprendió el latín, los principios de la fe y la Sagrada Escritura. Desde el inicio demostró temperamento para el estudio, era hábil e inteligente, comprendía con facilidad y no se desanimaba ante las dificultades. Pronto los conocimientos de su tío se hicieron escasos y a los 15 años marchó a la ciudad de Palencia para realizar allí estudios literarios y filosóficos como iniciación para la teología. Si desde siempre había sido aplicado, el nuevo ambiente lo estimuló aún más. Se cuenta que pasaba noches enteras sin dormir, curvado sobre los libros. De esta época nos queda una anécdota digna de reseñar. En una ocasión hubo en Palencia una gran hambruna que se extendió por toda la región. Al ver las necesidades, Domingo vendió al máximo tesoro de su estudiante aplicado, sus libros que, copiados a mano sobre pergaminos, constituían en aquella época una pequeña fortuna. Según se dice, comentó: «No quiero estudiar sobre pieles muertas, mientras hay seres humanos que mueren de hambre». Una vez que hubo recibido la ordenación sacerdotal, el joven Domingo se convirtió en canónigo de la catedral de Osma y, acompañando a su obispo, se hizo cargo de diversas misiones que le permitieron ampliar su visión del mundo y de la Iglesia. En uno de estos viajes tuvo lugar el evento capital de su existencia, su encuentro con los cátaros, también llamados albigenses, en el sur de Francia. Los herejes cátaros eran por aquella época la gran preocupación del Papa. Rechazaban la jerarquía eclesiástica y, tal como los valdenses del norte de Italia, minaban la unidad de la fe en torno a la cual se había concebido Occidente.
La Iglesia católica tradicional era para ellos la Nueva Babilonia, la sinagoga de Satán, carcomida por el lucro de sus autoridades y la lujuria de sus clérigos. Los cátaros se inspiraban en una reflexión de carácter gnóstico sobre el origen del mal y sostenían ciertas ideas que recordaban el antiguo maniqueísmo. Según su doctrina, existía un Dios bueno y otro malo. El bueno había creado el mundo espiritual, el malo el material. El alma era obra del primero y yacía inmersa en la obra del segundo. Como prisionera, el alma no podía liberarse sino destruyendo su cárcel. Algunos fanáticos llegaban incluso a hacer apología del suicidio. Y si después de la muerte el alma no había roto las cadenas de la materia, debía emprender el camino de la reencarnación para terminar de purificarse. En este contexto, comunicar la vida constituía un mal, y el matrimonio era, por tanto, despreciado. En este dualismo se encerraban nociones de la fe cristiana. El Antiguo Testamento era obra del Dios malo y el Nuevo del bueno. Jesús no había sido ni Dios ni hombre, sino un ángel con la apariencia de un ser humano. Todos los sacramentos de la Iglesia se reducían a uno solo, el consalamentum, que los fieles debían recibir en punto de muerte y que les aseguraba la salvación. Esto último era importante como en todas las sectas dualistas. Entre los cátaros habían hombres perfectos que cumplían todas las normas de abstinencia y pureza, y otros, la gran masa, que se dejaban su conversión para el final. Para la Iglesia la situación era muy grave, porque la extensión de la herejía la encontraban en mal pie. A pesar de todas las reformas en sus estructuras jerárquicas, se había acumulado demasiada corrupción. Muchos obispos eran elegidos entre los hijos de los señores feudales, y no era raro que una vez que el solio episcopal se dedicaran a recoger en provecho propios los beneficios de las posesiones de la Iglesia. De uno de ellos, el obispo de Narbona, el Papa Inocencio III, escribía: «Ese hombre no conoce más Dios que el dinero, tiene una bolsa en lugar del corazón». Seguramente no era el único en merecer tales comentarios. La imaginación popular dio cuerpo a este sentir con algunas leyendas dignas de recordarse. Se contaba, por ejemplo, que un clérigo había tenido que predicar ante un sínodo de obispos en París. Mientras buscaba una materia adecuada para comenzar su discurso, se le apareció el demonio y le sugirió amablemente: «Diles solamente esto: los príncipes de las tinieblas infernales saludan a los príncipes de la Iglesia. Le damos alegremente las gracias por conducir hacia nosotros a los que les están encomendados, y porque su negligencia casi todo el mundo está en poder de las tinieblas». Así al menos se percibían las cosas. En muchas zonas rurales la administración de los sacramentos se reducía a la misa dominical, y el clero tenía escasa formación y menor motivación. ¿Cómo extrañarse entonces del éxito de los cátaros? Por eso la radicalidad evangélica de la nueva predicación resultaba altamente seductora. No eran pocos los monjes y sacerdotes que se habían pasado al campo del catarismo. Existía además otro factor que enturbiaba el asunto. Como toda herejía, el catarismo no constituía solamente una doctrina religiosa, era también, y tal vez sobre todo, un asunto político de extraordinaria envergadura. Muchos señores feudales podían verse tentados a favorecer a una religión contrapuesta al oficial, cuyo triunfo les permitiría apropiarse de las inmensas propiedades eclesiásticas y desafiar la autoridad central. De hecho, los más importantes predicadores cátaros encontraban generosa acogida en los castillos de la nobleza. Por otra parte, existían también quienes se sentían políticamente amenazados por la extensión del catarismo.
Con muchas otras herejías del tiempo, los cátaros declaraban inválido el juramento feudal que ligaba a los vasallos con sus señores, y esto lo convertía en una poderosa herramienta de subversión social. Inocencio III, el papa de la época, intentó luchar contra el problema, multiplicó las legaciones, las cartas y las embajadas pontificias, incluso mandó monjes cistercienses a predicar la doctrina católica. Por todo parecía en vano. Los monjes, arrancados de su vida de claustro, carecían de la preparación necesaria para afrontar una tarea de este tipo, y los legados, más que a misionar, llegaban a condenar, a proscribir y a desterrar. Precisamente en estas circunstancias llegó Domingo a Provenza en el año 1206. Acompañaba a su obispo en misión papal. Por aquella época era un hombre de estatura media y cuerpo delgado. Tenía la mirada viva, la tez clara y el cabello y las barbas pelirrojos. Su voz fuerte y sonora reflejaba un temperamento alegre y optimista. Por donde iba parecía derrochar entusiasmo y encender ilusiones, lo que constituía un buen aval para un clérigo con ánimo de misionar entre los cátaros. El panorama con que se encontró no solo entre los cátaros, sino también entre los misioneros católicos resultó desalentador. Mientras los primeros iban predicando a dos en dos, a pie y mendigando el pan, los obispos y legados papales hacían ostentación de sus bienes, llevando consigo todo lo que consideraban acorde a su propia dignidad: caballos, coches, servidumbres, equipajes. Para Domingo resultaba evidente que no era ese el modo de acercarse a un pueblo que tenía motivos para desconfiar de sus pastores. Era preciso recuperar la pobreza evangélica, y si se pretendía hablar con credibilidad ante los fieles, más todavía sea la mundanización de la Iglesia y su compromiso con los poderes establecidos los que habían legitimado la herejía. El joven sacerdote comprendió con claridad el sinsentido de los esfuerzos papales. Un error, por más grave que fuera, no podía ser superado sin reconocer sus justas exigencias. Mientras la Iglesia no hiciera propia la pobreza, la predicación ambulante y la radicalidad de las palabras evangélicas, difícilmente podían aspirar a presentarse creíblemente ante los ojos de sus adversarios. Domingo llegó a aquella sociedad quebrada por la división y con otros enviados del Papa. Se alojó en la ciudad de Béziers, donde el obispo había permanecido fiel a la Iglesia católica. Mientras ellos predicaban al pueblo, los ministros cátaros hacían otro tanto, acogiéndose a la hospitalidad de un señor de la zona. En ese contexto, Domingo y su obispo consiguieron que se celebrara una confrontación pública en Montpellier, una suerte de debate bajo la presidencia del señor feudal. El paso que ello implica era extraordinariamente significativo. Por primera vez los católicos consideraban a los cátaros como sujetos capaces de comprender y razonar honestamente. A los ojos de ciertos legados papales se trataba de un disparate, pero así fue como se procedió. La disputa de Montpellier debe de haber sido algo digno de verse. El debate se desarrolló en un salón público con un gentío como auditorio. La multitud aprobaba, reprobaba y aplaudía y vitoreaba cada argumento de las partes, como que si se tratara de un torneo. Los cátaros estaban preparados para ello, poseían conocimientos filosóficos, citaban las escrituras con facilidad y, si era preciso, explotaban en invectivas contra el clero. Fue una auténtica disputa medieval, una búsqueda razonada y común de la verdad que se prolongó durante 10 días. Al cabo de una semana de arduas discusiones, la balanza se inclinaba hacia los católicos. Domingo parecía tener una paciencia sin límites y prefería siempre la palabra calmada y convincente al brillo fatuo de un argumento aparentemente aplastante. Su estrategia daba frutos. En su punto álgido, el más importante ministro cátaro
perdió los estribos y acusó a Diego, obispo de Osma y jefe de la legación, de ser la reencarnación del demonio. La disputa marcó un cambio en el estilo de las misiones católicas. De ahí en adelante, los predicadores dados a la violencia verbal fueron excluidos, y por todas partes se hizo un esfuerzo por hacer brillar la caridad y la paciencia. Domingo, el más sincero exponente del nuevo talante misional, siguió adelante visitando pueblos y comunidades, y aunque estuvo muy lejos de hacer verdadera mella en las estructuras de los cátaros, no parecía desanimarse con nada. En realidad, la predicación no era fácil. Nos cuentan sus biógrafos que sus enemigos cátaros se mofaban y lo escarnecían, escupiéndole en el rostro, lanzándole las pellas de barro y atándole a las espaldas manojos de heno. Aunque el religioso lo soportaba con entereza, para muchos de sus compañeros fue demasiado. Carente de su temple, varios abades cistercienses empezaron a volver a sus monasterios, y cuando murió el obispo de Osma en 1207, Domingo pareció ser el único predicador del Evangelio que, a pesar de todo, seguía creyendo en la eficacia de la palabra, en el testimonio de la pobreza y en el poder de la oración. Lamentablemente, no tuvo el tiempo ni la posibilidad de continuar realizando su paciente apostolado, ya que poco después un enviado del Papa cayó asesinado y la tensión entre ambos grupos escapó a todo control. Pedro de Castelnau, así se llamaba el anuncio, nunca había sido un predicador amable. A su paso por la zona de Béziers, se había hecho detestar por muchos de los fieles que pretendía convertir, y su muerte, razonablemente atribuida a los cátaros, terminó de desencadenar una guerra lamentable con tonos de cruzada. Las guerras feudales no constituían novedad en el sur de Francia. Durante el siglo XII había habido un buen número de ellas, para desesperación y ruina de la gente sencilla, pero esta, convocada por el mismo Papa, resultó particularmente dramática. A pesar de su noble reinado, Inocencio III estaba por provocar una de las manchas más lamentables de la historia del medioevo y de la propia Iglesia Católica. Al conocer la muerte de su legado, el pontífice invitó al rey de Francia a involucrarse en una cruzada de represalia contra los cátaros. Aunque el rey no aceptó la invitación, se encontraba en guerra contra Inglaterra, dejó en plena libertad de acción a sus señores. Bendecida por el Papa y por el rey, a comienzos de 1209 se reunió una heterogénea muchedumbre compuesta por caballeros, mercenarios, rufianes y aventureros. Muchos de ellos apenas entendían la motivación de la guerra, y tal como sus señores, estaban ansiosos por entregarse al pillaje. El ejército cruzado tomó Béziers y, sin hacer caso de sus jefes, convirtió la guerra en una matanza en la que ni siquiera se preocupó de distinguir a católicos de cátaros. 3 semanas después cayó en sus manos la capital del catarismo, Carcasona. El terror se apoderó de la población. La soldadesca quemó vivos a cientos de fieles cátaros, contraviniendo todas las instrucciones papales. Ni siquiera la influencia de los clérigos logró frenar a la bárbara muchedumbre. Lo que siguió fue todavía más patético. La cruzada se despojó de la careta religiosa con que había nacido y se transformó en una guerra feudal abierta, a que muchos de los grandes señores se lanzaron con la ilusión de expandir sus territorios. De nada valieron los llamados a la paz de Inocencio III, que torpemente había echado a andar el proceso. Solo tras 15 años de cruentas guerras, en la que no hubo vencedores ni vencidos, los exhaustos adversarios abdicaron sus derechos en la corona de Francia, que de este modo se anexionó el Languedoc. Domingo observó con amargura el horror de esta guerra, y la impresión que le produjo marcó el horizonte de su vida.
El joven sacerdote se le hizo todavía más patente que no era la espada la que podía asentar a la iglesia. Lo que se requería era una acción misional que estuviera a la altura de las circunstancias. Era preciso preparar hombres para las tareas de evangelización, sacerdotes que vivieran a conciencia el Evangelio, sin ambiciones de dinero ni compromisos con el poder, y al mismo tiempo estuvieran preparados con un sólido bagaje filosófico y teológico. Esto último especialmente era crucial. La predicación con la que Domingo soñaba no se nutría solo de la fe, por más viva que ésta fuera. Para entregar un mensaje era preciso poseer categorías intelectuales y estar dispuesto a entrar en diálogo racional con quien no lo compartieran. Más aún cuando había muchos cátaros avesados a la polémica, hábiles en el arte de proponer y persuadir y muy dispuestos a echar en cara las miserias de la iglesia. Con estas reflexiones Domingo llegó a la conclusión de que la misión de su vida era la formación, una orden de predicadores, que dejando a otros la tarea de conquistar, hiciera propia la de convertir. Sin abandonar sus propias labores de predicación, Domingo comenzó a reunirse en torno suyo a sus primeros frailes. La ciudad de Toulouse fue su primer nido, y como el concilio de Letrán en 1215 había mandado que no se fundaran nuevas órdenes, Domingo los agrupó bajo el espíritu de San Agustín. El nuevo régimen de vida hizo hincapié en los tiempos de oración, pero también en el estudio, la pobreza y la libertad de movimiento. El trabajo manual, que tan importante había sido en el mundo benedictino, quedó reducido al mínimo y se puso énfasis en la liturgia fuera breve y sencilla, contraveniendo la tradición de los monjes de Cluny. Los frailes no vivirían en el retiro de un monasterio, sino en conventos situados en medio de la ciudad, y mendigarían para sustentarse, a pesar de que hasta ese momento les había estado prohibido hacerlo. Prestarían particularmente atención al estudio, podrían incluso postergar la oración en común. Se trataba de una verdadera revolución en la vida religiosa. La idea prendió con fuerza. Domingo consiguió el apoyo de importantes personajes que comprendieron su visión y lo apoyaron en su proyecto. Muy pronto los frailes comenzaron a hacerse conocidos por Europa, desligándose del Languedoc francés en donde había nacido. Surgieron comunidades dominicanas en París, Segovia, Bolonia y Roma. Más tarde llegaron a Lyon, Milán, Oxford y en todas las ciudades gravitantes de la Europa del tiempo. Domingo no quería a sus frailes aislados, por lo contrario, pretendía que estuvieran presentes en todos aquellos focos donde se fraguara la cultura. Las comunidades no tardaron en extenderse de forma asombrosa. A la muerte del fundador en 1221, los dominicos contaban con más de 30 conventos y estaban asentados en España, Francia, Italia, Alemania, Hungría, Inglaterra, Suecia y Dinamarca. Los años siguientes fueron testigos de una expansión misionera que, junto a la de los franciscanos, adquirió un alcance extraordinario. En 1249, los hijos de Domingo evangelizaban Finlandia. Más tarde llegaban a Palestina, Persia y Armenia. Al mismo tiempo, su prestigio intelectual se afianzó. Los fieles contaban ahora con un clero culto y de categoría espiritual. La calidad de sus predicaciones opacaba a la de los cleros regular e incluso a la de los obispos. El rezo del rosario propagado por la orden se extendía hasta los últimos rincones del mundo cristiano, y por todas partes los dominicos asumían el papel de directores de conciencia y maestros de espiritualidad. No cabía duda, los seguidores de Domingo estaban destinados a jugar un papel de relevancia en la sociedad de su tiempo. Uno de los aspectos más llamativos de la expansión de los dominicos fue su inmediata inserción en las universidades. Ya desde el inicio, la orden encontró postulantes entre los alumnos e incluso los profesores de la Universidad de París, el mayor foco de cultura de la cristiandad occidental, y así sucedió en el resto de las universidades de Europa. Menos de medio siglo después de la muerte de Domingo,
la orden dominicana había ofrecido a la Iglesia dos de las cabezas más importantes de su época, Alberto Magno y su más grande discípulo, Tomás de Aquino. Parecía innegable, la inteligencia más extraordinaria del tiempo se daba cita a las órdenes mendicantes. Tal vez este es el momento de dedicar algunos párrafos a un tema en cierto modo ligado a la figura de Santo Domingo y a la orden que él fundará, el Tribunal de la Inquisición. La Inquisición surgió formalmente en manos del Papa Gregorio IX en 1231, 10 años después de la muerte de Domingo. En realidad no era algo del todo nuevo. La Iglesia siempre había reservado el derecho de vigilar la unidad de la doctrina, y esto nunca había significado que nadie no compartieran el credo necesitaba esconderse. De hecho, antes de la cruzada en su contra, los cátaros circulaban, disputaban y promovían sus ideas a plena luz del día, tal como los católicos. Lo inédito en este caso era el recurso que hacía la Iglesia al poder político y la ambigua equivalencia que instauraba entre el crimen y la herejía. En la mente del Papa Gregorio se trataba de una contramedida que buscaba sanear el enrarecido ambiente que habían dejado los años de cruzada. La disposición papal pretendía corregir la desmesura del sentimiento popular contra los herejes y suprimir las venganzas y ambiciones de los jueces. Por eso quiso que intervinieran el poder civil. Pero más bien intencionada que fuera, la decisión de Gregorio constituía un pésimo precedente para el futuro. En ella la Iglesia aparecía entregado la fe del pueblo creyente a la tuición de los soberanos. Con el paso de los años, la potestad de combatir la herejía parecerá haber sido enteramente entregada a los reyes, que pasarán a utilizarla de acuerdo a sus propios fines, un peligro que se acrecentará cuando la resurrección del derecho romano, autoritario y centralista, confiara cada vez más poder a los monarcas. En las constituciones del Justiniano, por ejemplo, se ordenaba dar muerte sin más al hereje relapso. La creación de la Inquisición constituyó un síntoma evidente de decadencia. Se trató de la solución más fácil para el más complejo de los problemas, y no tardó en demostrar incluso a sus promotores la ambigüedad sobre la que estaba basada. Más adelante, el poder concedido a los reyes de perseguir los herejes se volvió en contra del papado y de la Iglesia. Bonifacio VIII y la Orden de los Templarios se inició a inicios del siglo XIV, fueron sus más notables víctimas. Es posible decir, sin temor a equivocarse, que de ahí en adelante la confusión entre poder temporal y autoridad espiritual jugó siempre un favor del primero, y cuando en el siglo XVI la Inquisición pasó completamente a manos de los reyes, el número de víctimas comenzó a prenunciar la irracionalidad de las guerras de religión que más tarde mancharían de sangre el mapa de Europa. Muchos dominicos, como también franciscanos, se involucraron en este proceso. La mayor parte fueron para su época razonables y mesurados, pero no faltaron también lamentablemente fanáticos que en sus responsabilidades inquisitoriales olvidaron, por ejemplo, la elección de Domingo. El sacerdote busca convertir a través de la palabra, no conquistar a través de la fuerza. Domingo murió en 1225 en la ciudad de Bolonia. En sus últimos días de vida sufrió el dolor de la enfermedad y el calor martiriante del verano. Sus discípulos idearon sacarlo fuera de la ciudad, a un pequeño convento benedictino situado sobre una colina en medio de las viñas. Según se cuenta, los monjes resultaron tan hospitalarios que pensaron quedarse con el cuerpo de Domingo una vez que éste hubiera fallecido.
En aquellos tiempos se trataba de una reliquia valiosísima, y los benedictinos, más duchos que los dominicos en estos lances, fueron los primeros en comprenderlo. Al conocer sus intenciones, Domingo fue lapidario: no quiera Dios que repose en otro sitio que no sea bajo los pies de mis hermanos. Llevadme fuera para morirme en el camino, y que me puedan enterrar en nuestra iglesia. Así murió el santo en medio de la veneración incondicional de sus frailes y de toda su época. Tras las huellas de Domingo y bajo el alero de su más notable hijo, Santo Tomás de Aquino, surgió en la Iglesia una multitud de filósofos y teólogos. El mismo carisma produjo santos tan disímiles como la princesa Margarita de Hungría o la humilde Terciaria Catalina de Siena. Muchos de sus discípulos descollaron en campos diversos de la cultura, como el beatífico pintor Fra Angelico, el espesor defensor de los indios Bartolomé de las Casas, o el padre del derecho internacional Francisco de Vitoria. Una cosecha notable para una orden llamada a jugar un papel no menor en los destinos de Occidente.